Vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana, y que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo. Queremos que Él nos enseñe y nos ministre en esta hora. Amén. ¿Ya estás ahí? Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1 al 2. Y dice la Biblia: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos. Di conmigo, ¿quiénes? ¿Quiénes más? Y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en ¿qué? Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pon atención. La palabra de Dios, algo que tú y yo tenemos que aprender para nuestro diario vivir y estar bajo el reino, necesitamos aprender que tenemos que tener una autoridad. Si tú y yo no tenemos autoridad, no estamos bajo gobierno, y si no estamos bajo gobierno, no vamos a poder vencer en el área espiritual. Nosotros toda nuestra vida, yo un día me pregunté: Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Y una de las primeras áreas que tú aprendes en el discipulado es vida con propósito. De aprendes 5 propósitos que son esenciales para tu vida. Si no sabes para qué estás viviendo en la tierra, dices: pastor, yo vivo para construir mi casa, para tener un carro, y después de eso ¿qué? Pues tengo que cuidar a mi familia, y después de eso ¿qué? Porque si no tiene un sentido de vida, vas a vivir 40, 50 años en tu vida y no vas a saber para qué estás viviendo. Pero vivir bajo el reino tiene un propósito, tiene un porqué. Y una de las áreas que tú tienes que aprender, que si estás bajo el reino tienes reglas y tienes leyes. Y una de las reglas y leyes que te decía la semana pasada es esta Biblia. Esta Biblia es la regla de tu vida, por el cual te diriges, por la cual vives, por la cual estás aquí. Tan solo porque estás aquí, tú tienes que aprender que esta es la regla de tu vida. Nosotros hemos tratado de empujarte, de decirte: mete a un discipulado, pero pastor, es que no me gusta. No, digo, necesitas aprender, porque si no estás bajo un reino, entonces ¿bajo qué reino estás? Porque si no estás bajo el reino de Cristo, Cristo tiene un orden, tiene reyes, tiene leyes y tiene normas. Pero si estamos bajo Satanás, también Satanás tiene un gobierno, y un gobierno de rebeldía, un gobierno de desobediencia, un gobierno de altanería, un gobierno de maldad. Entonces tú tienes que identificar bajo qué gobierno, bajo qué reino vas a estar, bajo qué gobierno vas a empezar a trabajar. Si tú no aprendes a trabajar bajo el reino de Cristo, tu vida va a ser un desastre. Tu vida vas a tener problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y un día vas a tener problemas en el cuerpo que te vas a enfermar, y vas a decir: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve una casa? ¿Para qué me sirve un carro? ¿Para qué me sirve todo lo que construí si yo no sé a dónde voy? Hoy en el COVID mucho he platicado con gente. Yo le digo: estabas entre la vida y la muerte, ¿qué pensabas? Dice: me pasó como una telenovela o como toda una película en mi mente, diciendo: toda mi vida me pasó aquí. Y de toda esa vida, dice, no encontré cosa buena en mí. Yo te pregunto, si hoy demanda Dios la vida, tu vida delante de Dios, ¿tienes algo bueno que presentarle delante de Dios? ¿Tienes algo bueno que decir? Señor, he trabajado, he servido, te he conocido, he aprendido tu palabra, y por cual tal motivo he hecho cosas conforme a ti te han agradado. El libro de Hebreos, acompáñame ahí, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la Biblia, voy a leer desde el 20: porque no podéis soportar dice, lo que se ordenaba: si a una bestia tocaba el monte, será apedrada o pasada por darlo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que hoy habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habló mejor que la de Abel. Y dice el versículo 25: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta. ¿Desde dónde? El pueblo de Israel estuvo 40 años, escucha bien, 40 años en el desierto.
Dios les puso leyes hasta cuando llegaron al desierto. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y se los transfirió al pueblo. Pero escúchame bien, durante todo ese tiempo, en 40 años, hermanos, no pudieron entender, ni escuchar, ni obedecer los mandamientos de Dios. Al contrario, ellos querían regresarse a Egipto. Dice la Biblia en el libro de Números capítulo 13, ellos cuando fueron llamados a conquistar. Por eso es que vivir bajo el reino es cuando tú recibes una orden y caminas bajo el reino. Y le dijo Moisés, dijo Jehová a Moisés: envía 12 hombres. Números capítulo 13. Y Jehová dijo a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo lo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Escucha bien, escoge varones, 12 varones sabios, inteligentes, para que reconozcan la tierra que van a poseer. Y dice que Moisés envió a 12 espías, se le llaman 12 espías, y dice que empezaron a reconocer la tierra. Pero dice el versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, dice, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos allí los hijos de Anac. Y Amalek habita en el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, dice el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjate, cuando tú tienes una revelación de vivir bajo el reino, tú no discutes si hay gigantes, si hay problemas, si hay circunstancias. Si Dios te habló, que dijo que la tomes, ¿qué vamos a hacer? A obedecer. Ellos tenían que aprender que vivir bajo el reino es vivir bajo ordenanza de Dios, y vivir bajo el reino es que Dios te dice y tú obedeces. Pero señora, es que hay gigantes, es que hay problemas, es que yo te voy a dar la tierra. Ellos estaban acostumbrados a vivir bajo la esclavitud de Egipto. Y fíjate lo que dice la Biblia. Y dice versículo 31: mas los varones que subieron con él dijeron, los 10, Josué y Caleb, pensaban diferente, pero los otros 10 dijeron: no. ¿Estás leyendo ahí el versículo 31? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Escúchame bien, vivir bajo reino es que alguien te manda, alguien te respalda y alguien te envía. Alguien te respalda, alguien te envía. Tú no puedes decir: es que yo no sé quién me mandó, pero lo voy a hacer. No, aún en el pecado sexual, escúchame bien, aún en el pecado sexual, cuando un hombre comete adulterio, alguien lo envió. ¿Estás aquí? Aún en el pecado sexual, cuando alguien comete adulterio, alguien lo envió. Porque tú te metes a la pornografía, tú te metes al pecado sexual, y entonces el diablo toma control, toma dominio de tu vida y te dice: ¿por qué no lo practicas con la vecina? Y él te envía. ¡Fu! Y tú dices: wow, y cometes el pecado porque alguien te envió. En el mismo de robar, en el mismo de cualquier vicio que tú quieras, alguien te envió a hacerlo. Alguien te incitó y alguien te impulsó a que lo hicieras. Porque toda la lucha espiritual está bajo un gobierno, bajo el reino de Satanás o bajo el reino de Cristo. ¿No hay veces que te has equivocado? ¿Alguna vez te has equivocado? Dices: ¿por qué tomé esta mala decisión? Porque alguien te gobernó y dijo: sí, cómpralo. Y cuando tú lo compras dices: ¿por qué me salió mal? Porque alguien te gobernó y tú solamente por inercia lo hiciste. Pero no checaste el precio, no checaste cualquier cosa, circunstancias, cómo venía el producto. Y cuando lo tuviste en tus manos, lo viste hermoso, pero lo abriste y estaba defectuoso. Vivir bajo el reino es vivir bajo el orden de Dios. Y vivir bajo el reino es tener una mentalidad: sí podremos conquistar, sí nos atrevemos. Y escucha bien, y habló, dice el versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos. Fíjate la mentalidad, o vivir bajo el gobierno de Satanás.
para pasar por a reconocer esta tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí los gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Versículo capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón de todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 4. Y decía el uno al otro: designemos un capitán. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Cuando piensas que cuando estás en Cristo Jesús no te salen bien las cosas, tú dices: prefiero regresarme al mundo. Ahí tenía yo lo que quería, ahí hacía lo que quería, no había nadie que me mandara, no había nadie que me gobernara, yo hacía lo que quería, sí, pero estabas esclavo al pecado, porque no estaba seguro tu familia, no estaban seguros tus hijos y no estaba seguro tu eternidad. Fíjate la mentalidad de 2,5 millones de gente que decía: Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué, Señor, nos trajiste a un desierto? Mejor designemos otro que no sea Moisés, y designemos otro que nos gobierne y nos regrese a Egipto a vivir como esclavos. Hay veces que Satanás va a volver a cautivar tu mente para gobernarte y para volverte a ser esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y dice el libro de Romanos capítulo 6, dice la Biblia, versículo 12: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. No reine, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de pecado, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado entre nosotros. ¿Por qué, pastor, hay veces que no me funcionan las cosas? Porque no sé en qué reino estás viviendo, porque no sé quién te está gobernando. Si Dios te gobierna, escúchame bien, me asombró un hombre que decía: yo sé qué es vivir bajo reino, es que esta palabra no se despegue de mi mente y de mi corazón. Escúchame bien, yo estoy entendiendo. El día de ayer estuve orando todo el día, porque he aprendido y estoy aprendiendo a orar todo el día. Porque hay una lucha en tu mente. Haces esto, haces el otro. ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? Y entonces la oración continua hace que permanezcas en el reino. No necesitas no necesitas estar de rodillas, y no necesitas estar cerrando los ojos para orar. Puedes tener los ojos abiertos y estar orando. Estar orando. Pero cuando tú oras y cuando estás en lo secreto, te comunicas con el Padre. Cuando estás con gente, clamas al Señor que Dios responda. Pero sigues orando, porque hay una lucha en tu mente del reino. ¿Quién gobierna? ¿Quién te gobierna? Alguien, Dios, Satanás te dijo: no, ¿para qué vas a la iglesia? Mejor duérmete. Ese es el otro reino de pereza. Pero cuando vives en este reino, tú estás queriendo aprender cómo es este gobierno, cómo se gobierna, cómo avanza, cómo se conquista. Y por eso empezamos leyendo el libro de 1 Samuel capítulo 22, porque yo quiero que tú aprendas algo bien interesante. David estaba huyendo de Saúl, y se va y se resguarda en la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam se le juntan a él sus familiares, sus hermanos, la casa de su padre. Pero también hay 3 tipos de personas que se le juntan. ¿Cuáles son? Afligidos, endeudados, afligidos. Imagínate que se te junten afligidos, endeudados y amargados. ¿Quiénes son tus amigos? Afligidos, endeudados y amargados. Hijo de mi vida, ¿cómo te sentirás en medio de endeudados? ¿Te has imaginado? No me pagan, no tengo dinero, no me alcanza, no sé para qué trabajo. Afligidos, endeudados. Y fíjate, peor todo tantito, los amargados.
Está rodeado de amargados, afligidos y endeudados. Todos encerrados en una cueva, 400. Y David viene saliendo de la persecución, o viene huyendo de la persecución de Saúl porque lo quiere matar. Y Dios me habló, estuvimos en el evento de intercesión y Dios me habló ahí y me puso esta cita. ¿Cómo salir o cómo vivir bajo el reino de Cristo y haz que estos hombres se conviertan en valientes? ¿Cómo convertir endeudados, afligidos, endeudados en valientes? ¿Cómo convertir eso? Pero el contexto de este pasaje, escucha bien, el contexto de este pasaje está basado en Primera de Samuel, cuando fue ungido el rey David. Y dice la Biblia, capítulo 16, versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hablando de David. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Escucha bien, la historia de David empieza estando bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y cuando empieza a estar bajo el gobierno del Espíritu Santo, la primera situación que le sucede, dice la Biblia que un espíritu atormentaba a Saúl, y dice que él tocaba. Dice el versículo 16, dice: tu siervo que estaba delante de ti, que buscabas alguno que tocase el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y dice la Biblia, el versículo 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Escucha bien, un hombre viviendo bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios, teniendo el Espíritu Santo como director de su vida, dice que él tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba al rey Saúl se iba. Una primera característica de alguien que gobierna o alguien que quiere el gobierno de Dios, tiene que ser un adorador. ¿No me entendiste? Alguien que quiere estar bajo el gobierno de Dios y que tiene que tener el respaldo de Dios, primero tiene que ser adorador. Por eso es que yo subí aquí arriba, yo dije: vas a adorarle a Dios con todas tus fuerzas, porque si tu mentalidad es, se te olvidó en qué reino estás. Pero cuando entiendes que tu adoración hace oír al enemigo, entonces cantas porque cantas. Pastor, es que yo me echo las de Vicente Fernández. Eso te hace traer el otro reino. Es que yo canto las de Paquita del Barrio. Eso te hace traer el otro reino, el reino de los amargados, afligidos y endeudados. Cuando vives en este reino, escucha bien, tú te encanta adorar. ¿Te acuerdas cuando David trajo el arca del pacto? Dice que David cantaba y danzaba con todas sus fuerzas, porque la presencia de Dios venía, y una vez más él quería que estuviera en Jerusalén. Y dice que él cantaba y danzaba. Y dice que Mical, su esposa, la despreció en su corazón, y dice que no tuvo hijos. Escucha bien, cuando vives bajo el reino de Dios, tienes la revelación que Dios viene a vivir contigo. Y cuando Dios viene a vivir contigo, todo cambia. ¿No le pasó eso a la casa de Obed-Edom? La casa de Obed-Edom fue bendecida porque él entendió que Dios venía a su casa, y si Dios venía a su casa, él sabía que vivía bajo el reino, y vivir bajo el reino es adorar a Dios. Adorar a Dios. Cuando tú tienes desánimo, escucha bien, cuando tú tienes pereza, cuando no te gusta, cuando tu mente dice: ay, qué aburrido, ya no me llena las canciones, ya no me siento nada, hay un problema en tu corazón, que el reino de las tinieblas se está metiendo y tú estás perdiendo tu adoración. Vivir bajo el reino es vivir en adoración continua, porque un día vas a estar delante de Dios, dice Apocalipsis, y dice que día y noche adoraremos al Señor, diciendo: santo, 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 santo. No vas a trabajar, no vas a cuidar hijos, no
No vas a ver tu casa, no. Únicamente vas a adorar porque tu admiración va a ser para ese reino. Hoy en este reino de este terrenal, hoy tienes que trabajar para comer, porque es la maldición de Adán. Pero antes de que pecara Adán, ¿de dónde comía Adán? De la tierra. Dios hacía que los árboles produjeran, la hierba creciera, y solamente Adán acomodaba todo y decía: Señor, wow, qué tremendo árboles, y cortaba. Después de la maldición dijo: con sudor trabajarás y comerás de la tierra. Hoy por eso trabajas. Hoy por eso trabajamos. Pero si yo me olvido de este reino terrenal y me enfoco al reino de Dios, entonces el principio es adoración. Vivir bajo el reino es vivir en adoración. Escúchame bien. Hoy la iglesia, pastor, quiero que aprendas algo. Tú como iglesia tienes que aprender a enseñar a otros a adorar. Porque a David se le juntaron, ¿quiénes? Afligidos, endeudados y amargados. Y cambió esos afligidos, endeudados y amargados en hombres valientes. Quiere decir que el vivir bajo el reino, estás comprometido a llevar a otros a vivir bajo el reino que vives. Si tu reino en donde estás viviendo, tu reino no es como el reino de Cristo, tienes que alinearte al reino de Cristo. Y si te alineas a ese reino, entonces la gente que viene tras de ti, los que te observan, tu familia, tus amigos, van a decir: ¿por qué cambiaste de manera de vivir? Porque he cambiado de reino. Continuamos ahí. Entonces, 1 Samuel capítulo 22 versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue jefe de ellos. Aquí empieza el gobierno. Cuando gente tú le predicas, vas a ser jefe de ellos. Vas a estar enseñándoles cómo vivir bajo el reino. No digas: pastor, yo llevo 2, 3, 4, 5 años en la iglesia y no tengo nadie que me siga. Entonces no vives bajo el reino, porque aquel que vive bajo el reino tiene gente atrás. No estás aquí. El que vive bajo el reino tiene gente atrás. Y tienes gente atrás porque le vas a enseñar cómo salir del endeudamiento, cómo salir de la aflicción y cómo salir de la amargura. Y el primer principio que tú le enseñas es adorar a Dios. David tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa dice que el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba. Número 2, dice que eran como 400 hombres. Y dice el capítulo 23 versículo 4, dice la Biblia, entonces dice, dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová. Subráyale en tu Biblia ese pedacito. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Número 2. Primero, un hombre que vivir bajo el reino es un hombre que adora a Dios. Número 2, un hombre vivir bajo el reino es un hombre que consulta a Dios. ¿Qué dije? Y ahí donde yo me enlazo con que hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Es que hágase tu voluntad, es que consultas a Dios antes de que hagas cualquier locura. Señor, ¿me puedo ir a acostar con la vecina? ¿Me puedo robar esto? ¿Me puedo tomar una cervecita, aunque sea nomás a la mitad, o una caguama? Pastor, Señor, ¿me puedo quedar dormido el domingo y no ir a la iglesia? Señor, no puedo diezmar solamente, y no puedo dar el diezmo y solamente dar el 1% de mi ganancia. ¿Por qué no le consultas a Dios todas tus decisiones? ¿Sirvo en la iglesia, Señor, o no sirvo?
¿Tomo un discipulado o no tomo un discipulado? ¿Cuido a mis hijos o no los cuido? ¿Los mando a la escuela o no los mando a la escuela? ¿Compro este carro o no lo compro? ¿Me pongo a trabajar 12 horas o trabajo 4 horas? ¿Me junto con este amigo o me junto con este? Consultar a Dios es preguntarle a Él qué quieres, qué es lo mejor para mi vida. Nos hemos metido en cada problema, en cada problemón. ¿Quién le ha pasado eso? Te has metido en cada problema y dices, chihuahua, ya la regué. Otra vez ya la regué. Pero ¿por qué soy tan cabeza dura? ¿Por qué la volví a regar? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez vuelvo a caer en el mismo hoyo otra vez, una y otra vez, y no puedo salir? Es porque no consultas a Dios. Levanta tu mano derecha, ponla en tu cabeza y aprieta el foco, porque a lo mejor está flojo. No se te prende, pastor, no me doy una. Apriétalo. ¿O está fundido? Apriétalo y le, Señor, ya entendí, te tengo que preguntar a ti. Así es, vivir bajo el reino es que tú le preguntas a Dios todo. ¿Qué dije? ¿Me caso con la Adelita o me caso con la Carmelita? ¿O con quién quieres que me case? Porque para tus ojos tú dices 30, 60, 90 revienta. No, para los ojos de Dios, el Dios mira el ¿qué? El corazón. Señor, hay un negociazo, voy a ganar 20,000 pesos. Wow, está medio chueco, pero voy a ganar. ¿Le preguntaste a Dios? ¿Consultaste a Dios? ¿O solamente vistes tú con tus ojos terrenales bajo el reino del robar, bajo el reino de la tranza, bajo el reino de Satanás? Y luego te salen mal y te quitan el carro porque era chocolate, no tenía papeles, y dices, pastor, ya me quitaron el carro, ya me metieron una demanda, ya me andan persiguiendo porque pues, no me di cuenta. ¿En serio? ¿En serio o era el espíritu de ambición? Vivir bajo reino, tú le preguntas a Dios, ¿está correcto? Y Dios te dice, ¿está bien regla de papeles? No. Entonces dice Dios, pues ¿qué haces ahí? Cuando te quieres juntar con una persona, te quieres casar, y yo le digo a los hombres, digo, ¿vive bajo el reino? No. Entonces ¿qué haces ahí? A veces te quieres meter en problemas y Dios no te mandó a hacerlo. Una cosa es que gente se te junte a ti para aprender, y otra cosa es cuando tú quieres tomar una decisión pero no consultas a Dios. Entonces vivir bajo el reino es consultar a Dios. Dice que consultó, y tú lo vas a ver. Yo tuve que leer todo Primera de Samuel y parte de Segunda de Samuel para saber qué hizo David viviendo bajo el reino. Y escucha bien, David estaba había sido o estaba siendo perseguido por Saúl, y aunque estaba siendo perseguido, vivía bajo el reino. O sea, tú dices, estoy tranquilo, nadie me persigue, pero David vivía perseguido, y estando viviendo perseguido, entonces enseñó a sus discípulos, o a los valientes enseñó a vivir bajo el reino. Primero de Samuel capítulo 24 versículo 10, dice la Biblia: y dijo David a Saúl, voy a leer el 9, porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. Y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Dice, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Escúchame bien. Se estaba escondiendo David de Saúl.
y estaban escondidos en una cueva, no la cueva de Adulán, otra cueva. Y dice que Saúl se metió a esa cueva, y cuando se metió se acostó Saúl para descansar, y dice que vinieron los afligidos, los endeudados, los amargados, y le dijeron: Dios te lo ha entregado en tus manos, mátalo. Y dice que David solamente cortó el manto de Saúl, y dice que se turbó su corazón. Dice el versículo 11: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mí, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿Quién lo vio eso? Sus valientes. Bueno, no eran valientes, o ya eran valientes, y estaban siendo entrenados para vivir bajo el reino. Les enseñó a respetar una autoridad. ¿Qué dije? A respetar una autoridad. Yo te pregunto, ¿respetas una autoridad? ¿A cuánto nos cuesta rendir cuentas de nuestra vida? Mucho más respetar una autoridad. David fue jefe de ellos, y como era jefe de ellos, les enseñó a respetar. Aunque David no era rey, Saúl era el rey todavía, y le dijo: no voy a cortar el manto del rey, no voy a matarlo, no voy a matarlo. Entonces aprendes cómo David enseñó a estos hombres a salir de la amargura y a trabajar bajo la honra. A salir de la amargura y trabajar bajo la honra. Porque aunque Saúl lo estaba persiguiendo para matar, David nunca usó la misma manera para poder destruir a Saúl. Al contrario, respetó la autoridad de Saúl, pero Dios lo respaldaba a él. Donde Saúl venía a buscarlo, dice la Biblia que David huía por otro lado. Y donde Saúl lo quería atrapar por este lado, dice que Dios lo libraba. Y todas las veces Dios libró a David. ¿Por qué? Porque estaba bajo el reino de Dios. Así tengamos muchos enemigos, cuando tú estás bajo el reino de Dios, Él te guarda, Él te protege, y no llegará el día. Dice la Biblia, capítulo 26. Dice que por segunda vez Saúl fue a buscar a David, y dice que se recostaron en el desierto de Zip. Y dice que Abner, que era el general del ejército, dice que estaba durmiendo en el campamento. Entonces dice el versículo 6: entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. Y David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba durmiendo, dice, tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, escucha bien, dijo Abisai: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que lo hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Dame chance que me lo eche tantito. Abisai, fíjate, Abisai, hijo de Sarbia, su sobrino de David, Abisai. Ahora, ¿cómo tú le enseñas a la gente cuando aquí tienes al que viene atrás de ti, el aprendiz, y cuando él te dice: mira, mano, ya se te presentó la oportunidad, mira, al que te la debe, que te la pague? Y si dame chance, vengarme a mí por ti, tú no hagas nada, me vengo por ti. Escúchame bien, vivir bajo el reino es vivir bajo la autoridad, y le enseñas que Dios juzga y no tu mano. Fíjate lo que dice la Biblia. Y David respondió a Abisai: no le mates,
Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, o dice, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. No, pastor, el que me la hace, me la paga. Si no me dejo de llamar Juanito Comunica. ¿Sí o no? Cuando vives bajo tu propio gobierno, tú buscas venganza. Mi esposa me dijo, ahora yo también le voy a hacer lo mismo. Mi patrón me corrió, yo también le voy a hacer lo mismo. Mi amigo, yo también le voy a hacer lo mismo. Me robaron, yo también le voy a hacer lo mismo. Y buscamos venganza. Pero cuando vives bajo el reino de Dios, tú te sometes a autoridad y le pones el juicio a Dios, y tu mano no se involucra. Le estaba enseñando a Abisai. Abisai decía, dame chance, ¿no? Solamente toma la lanza y la vasija y vámonos. Si Dios no lo hiere, dice, si Jehová no lo hiere, o su día no llegue, o descienda o perezca en la batalla, tú no te metas. Vivir bajo reino es que tú quisieras hacer justicia por tu propia mano. ¿Sí o no? Hay veces, Señor, dame chance tantito, nomás apretarle el cuello, dice Dios. No te metas. Hay veces que no nos gustan las personas, no nos gusta el trato. A veces el jefe no te gusta, o hay personas que te han robado y te han quitado. Dices, ¿cómo le hago para que me la pague? Dios, ¿qué hago? Y Dios te dice, déjalo, vámonos. Vivir bajo el reino. Vivir bajo el reino. Entonces, David dice ahí en 1 Samuel capítulo 30, David se fue a refugiar con los filisteos, porque era perseguido por Saúl, y se fue a refugiar con Aquis en los filisteos. Y dice que Aquis, David halló gracia con el rey Aquis, y dice que iba a una batalla, pero le dijeron los príncipes de los filisteos, ¿quién es ese hebreo que viene contigo? Pues es David. Y dice, no, mejor déjalo porque nos puede traicionar a todos. Entonces el rey Aquis lo agarró y le dijo, vete a tu casa, no vengas con nosotros a la batalla, quédate ahí. Y dice el capítulo 30 que David y sus hombres vinieron a Siclar al tercer día, y los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclar, y habían asolado a Siclar y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres, todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino solamente los habían llevado cautivos. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, la de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Hay momentos en tu vida que te van a salir las cosas como a David. Pero escucha bien, estaba viviendo bajo el reino. Y me llama la atención que vuelve a consultar a Dios. Le dijo a Abiatar, tráeme el efod. Dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. El efod era como un pectoral que se lo ponían los sacerdotes. Había una vestimenta completa del sacerdocio, pero tenían el efod y preguntaban a Dios. Él tenía unas piedras en el efod,
Y esa es otra enseñanza. Pero consultaban a Dios y le preguntaban: Señor, ¿perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y dijo Dios: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y libertarás a los cautivos. Hay dos tipos de personas. Los que le estaban enseñando lo querían apedrear porque dijeron: David, te hemos seguido, hemos hecho lo que tú has dicho, y ahora que regresamos nuestros hijos están robados, nuestras mujeres, hemos perdido aún nuestras casas. ¿Qué vamos a hacer? Por tu culpa, por tu culpa. ¿Has escuchado esa palabra, por tu culpa? Tú tienes la culpa. Alguien te dice: tú eres el culpable. Desgraciado. Porque así es, ¿no? Te señala Leo y te señala, y te dice: tú, y te parece que te entierran el dedo. Tú. David le habían robado sus hijos, le habían quemado su casa, y aparte la gente, los que estaban entrenando como valientes, le estaban echando la culpa y lo querían matar. ¿Qué haces en una circunstancia así? Volvió David a consultar a Dios y le dijo: ¿qué hago, Señor? Estos me quieren matar. Ya no tengo familia, ya no tengo casa, no tengo nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en las situaciones difíciles donde tú no sabes qué hacer, David dice que consultó a Jehová y le dijo Dios: síguelos. Porque dice versículo 8, dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Síguelos. Mira, hermano, en el reino de Dios no te garantiza que no va a haber pérdidas, pero eso te va a capacitar a ti a que vives bajo el reino y te sometes, y sometes toda tu vida, tu casa, tu familia, todo lo que tienes a la voluntad de Dios, o pierdes todo. Vivir bajo el reino es que cuando pierdas todo y vives bajo el reino, lo puedes recuperar. Porque dice la Biblia, no te leo la historia, me voy ensaltando. Dice el versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libró David a sus dos mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica, grande, como de hijos, como de hijas, del robo y de todas las cosas que había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y los ganados mayores, y trayéndolo todo delante decía: este es el botín de David. Este es el botín de David. Todo lo recuperó. Y dice la Biblia más adelante que él repartió el botín a otros reyes, porque era mucha la ganancia. Vivir bajo el reino es que aunque pierdas todo, en Dios lo recuperas. ¿No veníamos destruidos en nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio estaba patas para arriba, hermanos. Y llegas al reino de Dios y te dice: necesitas ordenar, necesitas amar, necesitas perdonar, necesitas quitar la amargura, la aflicción, necesitas quitar las deudas. Y empieza Dios a ordenar tu vida y a meterte bajo su gobierno. Y cuando empiezas a amar, y cuando empiezas a vivir en el perdón, y cuando te empiezas a someter, tu casa, tu matrimonio empieza a cambiar, y Dios te empieza a bendecir. Porque cuando vives bajo el reino de Dios, Dios bendice y te empieza a bendecir, y te empieza a restaurar en el amor, y te empieza a restaurar en la reconciliación, y empiezas a recuperar. La esposa esa amargada cambia. Y Señor, ¿cómo me casé con esa bruja? Y cuando logras ver, cuando Dios te restaura a la vez hermosa, bonita, dices: wow, qué belleza, con qué mujer sota me casé. ¿Por qué? Porque vivir bajo el reino es vivir bajo restauración. Y lo recuperas bajo el reino. ¿Por qué? Porque te sometes: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago?
Muchas preguntas en nuestra vida las hemos tenido diciendo: ¿y ahora qué hago? Las mujeres tienen un problema todos los domingos. ¿Cuál vestido me pongo? El rosa, el azul, el verde, el amarillo. De tin marín, de doping, coca, caretita. Me pongo estos zapatos, me hago el chongo para adelante, me hago el chongo para atrás. Nosotros no tenemos problema, ¿verdad? Zapatos negros, camisa blanca, pantalón de mezclilla. Vámonos. Y si tu roperito es más chiquito, pues menos tienes problemas. Un pastor, es un comercial, un pastor llegó a su casa y la pastora llegó y le dijo: esposo, nos han robado. Y subió corriendo el pastor. ¿Qué pasó? Dice: nos han robado. Dice: ¿qué te robaron? Dice: nos han robado porque dice, no tengo nada que ponerme. Dijo: ¿cómo? Dice que subió y dice que todo su ropero estaba lleno. Dice: es que tienes todo, ¿cómo que te han robado? Dice: porque no tengo nada que ponerme. Entonces el pastor, bien inteligente, dice: bueno, entonces vamos a agarrar toda esta ropa, la vamos a regalar y el próximo domingo te compro algo. Porque piensas que lo que tienes no tiene valor, pero delante de Dios todo lo que tienes tiene valor, aún lo más pequeño. ¿Sabes qué aprendemos de esta lección? Que vivir bajo el reino, valoras hasta lo más pequeño que tienes. Ellos habían tenido muchas, habían conquistado, habían ganado. Nadie les había quitado nada, y cuando les quitaron, salió su verdadero corazón. ¿Te acuerdas que eran amargados? Aquí volvió a salir y se amargaron, dice la Biblia. Y David se angustió, 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. No que ya habían cambiado, estaban en ese proceso. La amargura no sale cuando tienes todo, la amargura sale cuando te quitan algo. A ver que te quiten el carro. ¿Sí o no, Manuel? ¿No le alabas a Dios aunque no tengas tu carro? ¿O te quejarías diciendo: Señor, yo te servía, yo te cantaba en la iglesia y ya no tengo carro, ¿cómo voy a ir? Toma el pasajero. Mejor estabas gordito y Dios te quiere adelgazar. Digo, en el carro no vas a adelgazar, hijos. Si parece chiste, hermanos, pero Dios tiene las maneras de poder cambiar tu corazón, tu manera de pensar. Muchos de los que estamos aquí van a pasar 4 o 5 años y siempre van a estar cómodos en su silla. Porque no quieren vivir bajo el reino. Vivir bajo el reino es que tú te sometes y dices: ¿qué más hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde meto las manos? ¿Qué aprendo? Eso es vivir bajo el reino. No vivir bajo el reino es sentar y decir: pues aquí estoy, el pastor no me dice nada, no me dice nada y no me dice nada, así que si no me dice nada no me muevo. Los mismos problemas de tu vida te van a hacer: o te metes en el reino o te sales del reino. Para eso es el servicio, para eso es el discipulado, por eso es hacer discípulos, por eso es orar por enfermos, visitar viudas, ir a la cárcel, ir a los hospitales. Eso es vivir bajo el reino. Vivir bajo el reino es estar sometiéndote a tu voluntad. Y quiero terminar, ayúdame, Ludín, por favor. Me voy al Nuevo Testamento. Santo Dios, ahora sí no me dio tiempo.
Me voy al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos habla de un hombre llamado Pedro. Y dice la Biblia, Lucas capítulo 5, versículo 4. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, estoy leyendo el 1, y gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, dice, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando uno, dice, a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. Fíjate, Dios empezó a llamar a sus discípulos, gente que le seguía, para meterlos a su reino, y encontró un hombre trabajador. Pero este hombre que trabajador tenía un problema: era incrédulo. Pero dice el Señor: pero en tu nombre voy a echar la red. No creo que saque peces, porque ya toda la noche pesque, pero si tú lo dices, voy a obedecer. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro, di conmigo, viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre. Vivir bajo reino es que Dios te va a mostrar su poder, aunque tú y yo seamos pecadores. ¿Para qué? Para atraerte a este reino. Hay gente que Dios le ha librado del COVID simplemente para ver el reino de Dios. Hay gente que le ha librado de la misma muerte solamente para ver el reino de Dios. Un hombre me decía: pastor, yo tomé, yo me drogué, yo 20, 30 años viví, todos mis demás amigos se murieron. Me dijo: ¿por qué yo no me morí? ¿Por qué yo no he muerto? Dijo: simplemente para ver y hacer el reino de Dios. Si yo no muero, ¿para qué sirvo? Para vivir bajo el reino y hacer que otros se metan a este reino. Si tú no lo entiendes, entonces estás perdiendo tu vida. Es que no sé hablar, aprende. Es que no sé orar, aprende. Esta palabra está llena de riquezas para aquellos que quieren vivir bajo el reino. Esta palabra está llena de poder para aquellos que quieran practicar el reino. Y esta palabra está llena de sabiduría para aquellos que quieran entender el reino. Y esta palabra está llena de promesas, de cosas grandiosas para aquellos que quieran estar bajo ese reino. Y le dijo: apártate de mí porque soy pecador. Entonces, cuando vemos a los apóstoles sirviendo a Jesús, tú vas a ver a ellos cómo ellos avanzan en el reino y ponen su mirada en los ojos de Dios. Dice Mateo 16: Pedro va aún más allá. Y dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí sale el Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Yo te hago una pregunta en esta mañana. Para ti, personal, para ti, ¿quién es Jesús? Lo vuelvo a repetir porque no estás aquí. Para ti, toma tu dedo, señálate a ti. Para mí, hazte una pregunta. Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Tiene un peso? ¿Tiene un gobierno sobre tu vida? Porque si tiene un peso y tiene un gobierno, tú vas a decir: es mi rey, es mi Señor, es mi Salvador. Porque ese es el valor que tiene para ti. Cuando tú dices: no sé, de veras, no sé, ¿qué es para mí Jesús? Entonces no estás bajo el reino. Yo te pregunto, ¿quién es Manuel López Obrador? ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestro presidente de la nación. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda con eso? Digo, ¿es Enrique? ¿Es Peña Nieto? No, no es. Porque hay una verdad sobre la cual vive ahora nuestro gobierno. Es Manuel, es el presidente, es el señor Manuel López Obrador. Pero cuando tú vienes a Cristo, vivir bajo el reino es saber quién te gobierna. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? ¿Tú quién dice que es Jesús para ti? Cuando tú encuentras el significado en esa pregunta, eso es tu gobierno. ¿Quién te está gobernando hoy? Ahorita mismo, tan solo ahorita mismo. Aunque estás en la iglesia, pero tú dices: de veras, ¿quién es? Porque hay veces que perdemos el piso, pensamos que estamos en la iglesia, pero no sabemos quién nos gobierna. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y dilo fuerte, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, imagínate que este es Pedro, vente. Recuerda que versículos anteriores le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estaba Jesús, y ponme atención, veme acá. Ven Jesús, mira, ¿cómo te explico? Mira, mejor no vayas. Mira, aquí estamos bien, estamos predicando. Bueno, tú predicas, yo te sigo. Aquí estamos bien, tú estás haciendo milagros, yo te ayudo. Mejor no vayas, yo te aconsejo que no vayas, que no mueras. ¿Cómo ves? Gracias. Pedrito, les fue revelado quién era el Cristo, pero no entendió la posición que él tenía. Hay veces cuando digo: vas a servir, y no, la gente dice: sí, pastor, yo. Y tomas la posición de servicio, pero ya quieres al otro día mandar. Y tú me haces esto, y tú, y esto, y esto. ¿Y usted qué va a hacer? Yo nada, yo solamente mando. Y Pedro le dice a Jesús, versículo 22: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirles diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero dice el versículo 23: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino... Ándale, Pedrito. Vivir bajo el reino es padecer. Nadie nos gusta esa palabra. Pastor, no, porque vamos a recuperar, sí. Pero ¿te acuerdas de David, que perdió todo?
padeció. Cristo recuperó tu salvación en la resurrección. Vas a padecer, pero vas a recuperar algo mayor. Yo te vengo a decir en esta mañana, necesitamos vivir bajo el reino. Que pase lo que pase, pierda lo que pierdas, Dios sigue siendo Dios para ti. No te muevas bajo sentimientos, no te muevas bajo emociones, no te muevas bajo dinero, muévete bajo la dirección de Dios. Si Dios te dijo camina en este camino, vas a caminar. Pero no te muevas si tú no lo has consultado a Dios, porque estás viviendo bajo el reino. Y si vives bajo el reino, tú consultas todo el tiempo de David. Hay muchos pasajes, no te los enseñé, es un buen de pasajes que te dice: y David consultó a Jehová, y David consultó a Jehová, y David consultó a Jehová. Tienes que aprender que cuando vives bajo el reino de Dios, cuando dice Señor, venga tu reino, tú le estás diciendo: Señor, ¿está bien este negocio? Porque siento que no me están saliendo las cuentas. Y tú tienes que doblar rodilla y preguntarle al Señor: ponme paz en mi corazón para saber lo que estoy haciendo. Y cuando Dios te dice tienes que perdonar, y tú dices: Señor, pero pues que me han hecho, me han herido, tú dices, y dice Dios: vivir bajo el reino es el perdón. Ya me quitaron el carro, ya perdí mi negocio, Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? Persíguelos, porque ciertamente los recuperarás. Tienes que pasar el torrente de Besor. Tienes que derramar lágrimas, porque Dios, aunque a estos hombres, a los dos espías, aunque Dios les dijo van a tomar la tierra por posesión, pero tenían que pelearlo por una guerra, por guerras. Josué, que tú lees todo Josué y dice que tomaron todo por guerra. Te va a costar, te va a costar. Por eso es que hoy estamos en la mañana y que empezamos a orar, y entramos en la segunda temporada, en el segundo año del Zoom de oración, y yo estoy viendo, Dios me habló. Ahora sí que Dios me habló. Dice: ábreme la oración de las 5. Yo dije: wow, ya sé quién me voy a agarrar, los de las 5. Puros servidores, a los de las 5. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si te digo que no te gusta vivir bajo el reino, pero si te gustara vivir bajo el reino, sufres y te desvelas conmigo a las 5. Yo tampoco no me gusta a las 5. Señor, yo estoy cómodo al de las 6. Y Dios: dame una hora más. Dame una hora más. Si no te saca de la comodidad Dios, ¿y sabes para qué? Para darte algo más. Dije: para darte algo más. Si tú no estás acostumbrado a orar, es tiempo de orar. Si no estás acostumbrado ni siquiera a prender tu cámara, y te voy a decir algo, no es necesario el Zoom, no es la gran cosa. Simplemente estás aprendiendo a orar, porque Dios te va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y de menor a mayor. Jesús empezó y dice que lo llevó hasta el grado de 40 días en oración y ayuno. Yo no sé, será el día que tú y yo vamos a estar ayunando 21 días, 10 días, 12 días, 7 días, 40 días, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios te va a llevar de gloria en gloria, porque necesita mostrarte algo más. No puedes ver el reino de Dios si no te metes en ese reino, y ese reino es justicia, amor y gozo. Tiene que pasar algo. Y si yo no estoy viendo nada, porque le trajeron sus discípulos y dijeron: Señor, nosotros no pudimos sanar a este. ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Este género no sale sino que con oración y ayuno. ¿Para qué es la oración y ayuno? Para que tu fe aumente. Si una hora de oración no pasa nada, súbele a 2. Y si no pasa nada, súbele a 3.
Si una lectura de la Biblia, si tú dices, leí 2 versículos, pastor, hoy en el día, si 2 versículos no te cambian, lee el capítulo. Y un capítulo no te cambia, 10 capítulos. Vivir bajo reino es que no te conformas con lo que tienes, quieres más. Quieres más. Termino con este pasaje. Segundo Samuel capítulo 21. Ay, Dios mío. Versículo 15. Volviendo los filisteos a hacer guerra, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido, dice, con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Mas quién? Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Escúchame bien. En el caso mío y en el caso de mi pastor hay una acechanza, porque el diablo nos quiere matar. Pero estos endeudados, afligidos y amargados se convirtieron en los valientes de David. Uno de esos era Abisai. ¿Te acuerdas el que le decía, Señor, dame chance, David, dame chance? Que con una, ese era Abisai. Pero cuando David se cansó y vino este gigantón que se llama Isbibenot, que significa morador en las alturas, o orgullo, vino este demonio o este gigante. Dice que Abisai salió en su ayuda. Y de eso se trata el reino. Si tu pastor pelea, tú tienes que hacer, ¿tú qué tienes que hacer? Si David mató a Goliat, todos los valientes, al menos 4 que se registran de aquí hacia abajo, mataron gigantes. ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu altura? Matar gigantes. Mi pastor va a un nivel más alto. Y si él mata gigantes, yo mato gigantes con él. Ay, Dios mío. Pastor, yo no puedo quedar aquí, no. Porque los valientes, endeudados, afligidos, amargados, se convirtieron en mata gigantes. Ve tú, esa es tu regla, esa es tu altura, hermano. El Pedrito que pescaba, después que le dijo, aparta de mí, Satanás, y después que le negó, dice la Biblia, el libro de Hechos, que tan solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. El Pedrito, que era pescador, se volvió pescador de hombres y después se volvió hombre apóstol, que la sola sombra sanaba a los enfermos. ¿Cómo pasó de aquí a acá? Porque estaba bajo el reino del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y vas a ser testigo de poder, de señales, de milagros poderosos, porque vives bajo el reino del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren orar? Ya te expliqué a grandes rasgos todo. Es mucho. Apenas voy una cuarta parte. No me dio tiempo. Pero algo sí te digo: te sacó de ser afligido, endeudado y amargado para convertirte en un valiente. Mata gigantes. Así que tienes que orar, tienes que leer, tienes que echar fuera demonios, tienes que orar por enfermos, porque esa es la altura. Pastor, es que me da miedo. No te preocupes, a todos nos da miedo.
pero si Él me manda, yo obedezco. Es que no lo sé hacer, no te preocupes. Le dijo Jeremías: todo lo que yo diga, tú lo dirás. Es que no sé hablar, soy un niño. No digas soy un niño, porque todo lo que te envíe dirás tú. Tú nuevamente obedece. Atrévete, créele y obedece. Ponte de pie en esta hora.